Culiacán, tierra abundante en agua, capital del estado sinaloense, del vocablo náhuatl Coloacan, nombre de un dios. Fue la primera villa del noroeste mexicano. El conquistador español Nuño Beltrán fundó el 29 de septiembre de 1531 la villa de San Miguel a orillas del río San Lorenzo, pero debido a los constantes ataques de fenómenos naturales, tuvieron que trasladar a distintos lugares del asentamiento, quedando finalmente ubicada en la confluencia de los ríos Sumaya y Tamazula, sitio que actualmente es llamado Culiacán Rosales. El 19 de julio de 1823 se le otorga la categoría de ciudad a la villa de Culiacán. El Teatro Apolo. Inaugurado en 1894, este teatro fue construido por el ingeniero Luis F. Molina, considerado en su tiempo como uno de los 5 teatros más bellos del país. Fue comprado por la familia Cloutier, silenciosamente fue demolido en 1948 para su uso comercial. Basílica de Nuestra Señora del Rosario, mejor conocida como la Catedral. Se comenzó a construir en 1842 y se terminó en 1855. Proyecto del obispo Lázaro de la Garza y Ballesteros. Se considera la iglesia más antigua de Culiacán. Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Abrió sus puertas en el año 1901. Diseñado también por el arquitecto Luis F. Molina. Durante la Revolución sirvió como refugio de las tropas porfiristas. Plazuela Rosales. Era un espacio vacío que durante el siglo XVIII recibió una gran cruz de madera que se le decía la Cruz del Perdón, y era donde se les permitía a los destinados a la pena máxima a invocar una oración al Creador. Archivo Histórico del Estado de Sinaloa. Primero fue la Casa de la Tercena, donde se pagaban los impuestos del tabaco, licores y naipes. Posteriormente fue Palacio Municipal, para después convertirse en Palacio de Gobierno. Y no hace mucho fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. Pero desde hace 16 años es el Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa. Este edificio quizá es el más antiguo de la ciudad. Se cree que se construyó alrededor del año 1700. El Honorable Ayuntamiento de Culiacán. En 1839 se inició la construcción del edificio del Seminario Tridentino Conciliar de Sonora y Sinaloa, para finalmente terminarlo en 1842. Mercado Gustavo Garmendia. Fue construido en 1914 por el arquitecto Crisóforo Avendaño y el ingeniero Eliseo Leizaola, bajo un proyecto del arquitecto Luis F. Molina, construido en el periodo revolucionario. En este edificio, que primero funcionó como mercado al aire libre, se refleja el paso de los años, pero también la posibilidad de conservación, ya que en su mayoría está como se construyó. Universidad Casablanca. En 1902 surge la institución educativa Benito Juárez, construida y diseñada por el arquitecto Luis F. Molina. Hoy en día es la Universidad Casablanca, que aún mantiene la construcción original del arquitecto Molina. Banco Sonora Sinaloa. En 1910 llega a Culiacán el Banco Sonora. Fue el primer banco de la ciudad. Se sigue conservando la construcción original, pero su función hoy en día es el de una tienda departamental. Casa de la Moneda. Empezó a laborar en el año de 1846. Este edificio fue demolido y en su lugar se construyeron las oficinas del Servicio Postal Mexicano. La Cárcel Municipal. Fue diseñada por el arquitecto Luis F. Molina. Su inauguración fue el 15 de septiembre de 1910. Posteriormente fue demolida en 1972 para construirse lo que ahora son las instalaciones de Difocur.
MASIN. El Museo de Arte de Sinaloa es uno de los más importantes espacios para la exhibición de montajes de artes visuales en Culiacán. El edificio fue construido en 1837 y en sus inicios fue casa consistorial, después fue residencia oficial y palacio de los poderes del Estado. En 1890 fue remodelado por el arquitecto Luis F. Molina para convertirlo en el Palacio Municipal. A partir de 1980 fue utilizado como sede de la Policía Municipal. En 1990 fue restaurado para dar cabida al museo e inaugurado como tal el 21 de noviembre de 1991. Los Portales. Esa traza urbana, según historiadores, tuvo su esplendor con la llegada de Luis F. Molina, entre 1890 y 1910, cuando el llamado arquitecto de la ciudad creó importantes construcciones como el Teatro Apolo, ISSSTE, Centro de Idiomas, Casa de la Cultura, Plazuela Antonio Rosales, planta baja del edificio Rosalino y aportó los diseños del Mercado Garmendia, Santuario, entre otros. Acueductos. Iban desde la fábrica Aurora hasta el río Tamazula. Edificados en el siglo XIX, el acueducto era la fuente de provisión de agua para la ciudad. Fábrica La Aurora, fábrica de textiles, azúcar y licores. Fundada en 1876 por el senador Joaquín Redo, antes fue una fábrica de hilados y tejidos llamada El Coloso. La fábrica Aurora era una azucarera, lo único que queda de esta fábrica es el pitón. Puente Negro. El Puente Negro se construyó en 1907 y se inauguró en 1908. Se convirtió desde entonces en un emblema de la ciudad, porque fue el punto de unión comercial entre la frontera de Estados Unidos con algunas ciudades del Pacífico mexicano. Culiacán es una ciudad con historia, la cual define la entidad de sus habitantes, convirtiéndola hoy en día en una de las ciudades más modernas del noroeste de nuestro país.